A todos Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que nos podamos reunir nuevamente aquí a través de nuestra iglesia virtual, conectados a la iglesia en mi casa. Qué bueno, como siempre comenzamos, ¿verdad? Comenzamos siempre orando, poniendo todo este tiempo en las manos del Señor y saber que Dios está al control de todas las cosas. Y oramos y le seguimos pidiendo que el Espíritu Santo de Dios sea tocando nuestros corazones, sea redarguyéndonos a cada uno de nosotros para saber en qué cosas tenemos que ir mejorando, lo que tenemos que corregir y cómo nos vamos a enfrentar a este desafío, porque obviamente somos cristianos porque recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y la verdad es que la vida cristiana empieza a manifestarse siéndose una realidad en nuestra vida cuando realmente empezamos a ser ejemplo y testimonio de vida a todas las personas que nos rodean. Y es por eso que muchas veces uno dice, pero bueno, ¿cómo puedo ser un buen cristiano? Y lo mencionábamos ayer a través de lo que dice Gálatas capítulo 5, en donde nos muestra el fruto del Espíritu Santo, ese fruto que tiene 9 características y en donde debemos de examinarnos cada uno de nosotros cómo vamos con esas características. Y hoy quiero hacer un pequeño repaso y ayer les decía que una de las cosas que tiene que mover nuestra vida cristiana es que estemos orando en todo tiempo, ¿no es cierto? Sabiendo que de nuestra vida tenemos que convertirla en una oración constante. Así pues que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo de Dios siempre está con cada uno de nosotros. Y asimismo, pues nos está equipando. ¿Para qué? Para que nosotros empezamos a actuar de acuerdo a ese modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener ese convencimiento que nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en mí, en cada uno de nuestros corazones. Entonces, es allí en donde nosotros queremos decir, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Sí, eso es algo muy lindo, ¿no es cierto? Pero tenemos que mirar y buscar intencionalmente que realmente estemos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de verdad a que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, a que nos tiene que desafiar cada cosa que nosotros leamos aquí en la palabra. Entonces ahí es en donde sabemos que el Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Y asimismo, de una manera muy natural, mis hermanos, vamos a actuar, vamos a hacer las cosas cotidianas porque sabemos que nos estamos dejando mover por el poder del Espíritu Santo, porque estamos dándole el control absoluto a nuestro Padre Celestial. Entonces sabemos que de esas elecciones que nosotros hagamos diariamente, de verdad así es como nosotros permitimos que el Espíritu Santo guíe en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que a través de estas enseñanzas, pues muestre cuáles son las áreas de nuestras vidas que necesitamos que Él siga transformando. Y obviamente cuando nosotros estemos listos en cada situación, sigamos orando, sigámosle pidiendo al Señor. Por ejemplo, ayer hablábamos de cuando estábamos hablando en Gálatas 5:22, cuando dice que más el fruto del Espíritu es el amor, ¿no es cierto? Entonces debemos orarle al Señor todo el tiempo para que nos muestre cuál es ese verdadero amor que tenemos que demostrarle a todas las personas que nos rodean, que perfeccione ese amor en cada uno de nuestros corazones, pero que ese amor esté alineado con el poder del Espíritu Santo, que nos muestre en qué áreas de pronto todavía somos egoístas y impide que nosotros demostremos ese verdadero amor de Dios, en donde miremos y analicemos cada una de nuestras vidas si me enojo fácilmente, por ejemplo, para que podamos entregarle esas áreas a nuestro Padre Celestial y asimismo
poder reemplazar todas esas cosas que a Dios no le agrada, poderlo reemplazar por ese amor desinteresado, como nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró. Que oremos para que el Señor Jesucristo transforme en cada uno de nosotros ese verdadero amor, ¿verdad? Porque el amar encierra tantas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que es ese amor de Dios el que tenemos que estar demostrando y que todo el tiempo nosotros estemos realmente orando para que Dios siga puliendo esas partes que necesitamos para que ese amor siga creciendo aún más. Pero también cuando dice aquí que el otro fruto del Espíritu Santo es el gozo. Ayer les decía que un sinónimo de gozo es la alegría, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que cuando nosotros pensemos en ese gozo, estemos dándole gracias a Dios todo el tiempo por darnos ese constante acceso a la presencia de Dios, debido a que el Espíritu Santo, como siempre está con cada una de nosotros, pues así vamos a poder manifestar ese gozo. Podemos experimentar ese verdadero gozo en todo momento. Recuerden que ayer les decía que el gozo del Señor no es que sea que todo el tiempo yo tenga que estar sonriendo, ¿no es cierto? Pero saben ustedes que aunque yo no esté sonriendo todo el tiempo, se puede reflejar esa paz en mi rostro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Y aunque pues la verdad es que muchas veces mostramos ese gozo tal vez en alguna circunstancia, porque algo se presentó tal vez una marcada alegría del momento. Entonces, no es eso lo que el Señor quiere. Quiere que realmente nosotros manifestemos ese gozo constantemente. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, porque si todos como seres humanos tenemos diversidad de problemas, hermanos, en todas las áreas, ¿no es cierto? Pero eso mismo tiene que mirar que aunque tenga problemas, mis reacciones tienen que estar de acuerdo a que yo tengo el gozo del Señor en mi corazón. Entonces es por eso tan importante que yo esté orando todo el tiempo y pidiéndole al Señor que mi reacción siempre sea mostrando esa paz, ¿no es cierto? Entonces, pidámosle perdón a Dios también en medio de esa oración cuando hemos sido desagradecidos, cuando no hemos mostrado ese verdadero gozo por tantas cosas, porque de verdad que son más las bendiciones que recibimos de parte de nuestro amado Padre Celestial que más las necesidades que tal vez podamos tener. Entonces, que podamos orar, que Dios nos llene de su gozo, que nos llene de su paz, para que con el poder del Espíritu Santo podamos abundar en esperanza en todo momento, que Dios nos ayude a vivir una vida marcada de gozo. Es un gozo invisible, ¿no es cierto? Porque es algo que no se puede ver, pero sí se puede notar de pronto reflejando en nuestras vidas, en nuestros corazones, lo que tenemos que vivir cotidianamente todos los días. Eso es una de las características de un verdadero cristiano, que nosotros nos vayamos puliendo en cada una de estas cosas. Pero aquí también dice que otro fruto del Espíritu Santo es la paz. Así pues que, ¿cuántas veces no sentimos paz en el corazón, verdad? De pronto nos agobia que vamos a recibir una mala noticia, ya sea por el área de la salud, ya sea por el área económica, ya sea por de pronto por la estabilidad de nuestros hogares, tal vez también por temas laborales, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cualquiera sea la circunstancia, mis amados hermanos, tenemos que mirar y orarle al Señor que ponga esa paz en nuestro corazón. La misma palabra del Señor dice que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y asimismo, nosotros tenemos que mirar que no nos podemos distraer de las cosas cotidianas fácilmente, sino que realmente nosotros reflejemos esa paz a través de qué? Del amor, del gozo, y ahí es en donde vamos a poder tener esa paz. Entonces también tenemos que pedirle perdón a Dios por eso, ¿verdad? Porque muchas veces nos dejamos quitar la paz de nuestros corazones por cualquier circunstancia. Y allí es en donde el enemigo también quiere aprovechar para que nosotros nos debilitemos. Entonces es importante a quién le estamos dando el poder.
porque si decimos, Señor, tú tienes el control, es que creamos que Dios tiene control de todas las cosas. Y ahí es en donde yo tengo que sentir en mi vida, en mi corazón, que yo tengo que tener esa paz, que tengo que estar confiando constantemente, incluso cuando me enfrento a situaciones intensas, ¿no es cierto? Porque hay situaciones que de verdad uno quisiera tener esa paz, pero tal vez muchas veces se nos hace más difícil, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, Él tiene el control, entonces Dios es el creador de toda la paz, ¿no es cierto? Y podemos tener ese acceso a la presencia de Él cada vez que nos acercamos a Él en oración. Por eso es tan importante que si yo quiero tener esas características de un buen cristiano, todo el tiempo tiene que estar acompañado de qué? De oración. Entonces, en lugar de silenciar al Espíritu Santo cuando me siento desanimado, cuando me siento ansioso, pues hombre, ahí es en donde yo tengo que buscar ese espacio, si sea un momentico, para pedirle al Señor, para decirle, Señor, ayúdame a hacer un espacio en mi corazón, en mi mente, para experimentar esa paz que tú me das libremente. Y es un regalo que nosotros tenemos que estar aceptando todo el tiempo, sabiendo que Dios está al control de toda situación, de toda circunstancia. Y es allí en donde de una manera natural, así es como podemos ver reflejadas esas características de ser un buen cristiano, que no tengamos temor de malas noticias, mis hermanos, porque muchas veces el temor se apodera de nosotros y le estamos dando más importancia a esa noticia que ni siquiera ha llegado y le damos más poder a eso y es lo que hace que sintamos más ansiedad y menos paz en el corazón. Así pues que también el otro fruto del Espíritu Santo del cual hablamos ayer fue la paciencia. Ay, paciencia, ¿no es cierto? Así que, como dice, no recuerdo en dónde está la cita bíblica, pero cuando dice que crea en mí un corazón limpio, qué bueno que así mismo busquemos lo mejor en los demás, que tengamos esa paciencia con las demás personas y que Dios nos ayude a mostrar esa empatía, nos ayude a mostrar esa compasión absolutamente por todos, que tengamos esa paciencia con todas las personas, ¿verdad? Muchas veces perdemos la paciencia con los más pequeños que tenemos en la casa, pero también muchas veces sí que perdemos la paciencia con los ancianos, ¿verdad? Con los que tenemos en casa también ancianos. También podemos perder la paciencia con una persona que tengamos que cuidar, que esté muy enferma. Entonces, imagínense cómo necesitamos tener esa compasión cuando Dios ve esa compasión que hay en nuestro corazón. Asimismo, Dios va a obrar de acuerdo a esa paciencia que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Porque si de esa misma manera nosotros actuamos, esa paciencia se va a desarrollar en nuestras vidas cuando sabemos manejarla, pero con todas estas cosas buenas, ¿no es cierto? Cuando mostremos esa gentileza, cuando mostremos ese respeto hacia los demás, cuando las personas y las personas, tal vez las situaciones, las circunstancias no cumplen con nuestras expectativas, tengamos paciencia, que Dios nos dé esa gracia para mostrar esa comprensión. Y ahí es en donde vuelvo y les digo, por eso es tan importante que nuestra vida se convierta en esa oración en vez de estar desesperada, desesperado ante las situaciones que se me puedan presentar, que yo pueda mostrar ante todo esa paciencia. Ahí es en donde Dios me va a recompensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos orando ¿en qué? Estamos orando en secreto. Y cuando estamos orando en secreto, pues Dios nos va a recompensar en público, porque para ahí es en donde nosotros estamos orando para que Dios nos dé todas estas cosas y allí cuando ya salimos en nuestro mundo exterior a enfrentarnos a nuestra realidad, ahí es en donde vamos a encontrar esa fortaleza. Entonces allí es en donde tenemos que orar, que Dios nos ayude a mirar todas las situaciones desde su perspectiva, qué es lo que nos está enseñando en las circunstancias que estoy viviendo para fortalecer mi paciencia, para que pueda regocijarme en todo momento y asimismo poder mostrar esa paciencia, ¿no es cierto? Que se va a ver reflejada en qué? En el amor, en el gozo, en la paz. Si ve que una cosa
con la otra de estas características del fruto del Espíritu Santo van enlazadas una con otra, ¿no es cierto? Entonces ahí me va a poder regocijar y vamos a saber que Dios nos va a dar esa bendición de tener todavía más paciencia cada día para poder soportar de pronto tantas situaciones difíciles. Pero también está la benignidad, ¿verdad? Que ayer les decía que uno de los sinónimos de esa benignidad, pues es la bondad, ¿no es cierto? Es importante que estemos orando a través de que Dios nos muestre continuamente su misericordia. Dios nos muestra su amor inquebrantable, ¿verdad? Dios sí que es bondadoso con cada uno de nosotros. Dios sí que es bueno con cada uno de nosotros, porque mire, como dice la palabra del Señor, que Él pone el sol, la lluvia, ¿sobre qué? Sobre malos y buenos. Entonces su misericordia y ser tan bueno, Él hace que por su misericordia, por su amor, por su bondad, tengamos todas las cosas. ¿Por qué? Porque no hace excepción de personas. Así pues que con frecuencia, cuando tal vez muchas veces nos sintamos enojados por cualquier situación cotidiana, realmente cuando también nos sentimos tal vez heridos, nos sentimos ofendidos, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cómo voy a mostrar yo la bondad hacia esa persona que me está haciendo tanto mal? Uy, ahí es en donde Dios sí que nos está probando, ¿verdad? Entonces así es importante que oremos para que Dios cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Que nosotros no juzguemos adelantándonos tal vez a una cosa que no conocemos de la otra persona, que uno dice, ¿por qué esta persona se está comportando de esta u otra manera? Mis hermanos, no sabemos qué pueda estar sucediendo en cada uno de ellos. Entonces, por eso es importante que mostremos esa bondad, que el Espíritu Santo de Dios sea empoderándose de cada uno de nosotros, que esa sea nuestra oración constante. Así pues que seamos todo el tiempo en medio de la oración, invitando al Espíritu Santo de Dios para que sea el quien nos guíe, quien nos dirige, quien nos muestre cómo tenemos que mostrar esa bondad hacia las demás personas, así como Dios ha mostrado su bondad a cada uno de nosotros. Y esa misma manera, ¿cómo lo podemos ver que Dios nos muestra su bondad? Pues a través de las mismas circunstancias que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, tengamos muy en cuenta, mis amados hermanos, que todas esas cosas nosotros tenemos que estar en esa constante, que sea Dios ayudándonos. Pero también dice que el otro fruto del Espíritu Santo es la benignidad. No, la benignidad ya la acabamos de ver, dice que la bondad. Entonces, cuando Dios nos muestra esa bondad, pues el Espíritu Santo, tenemos que mirar que no hay ningún lugar al cual nosotros podamos escapar de la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos orando, si estamos buscando de la presencia del Señor, pues obviamente ahí es en donde Él va a mostrar cada vez más esa benignidad. Entonces allí es en donde sabemos que no nos tenemos que rendir, porque Dios nunca se va a rendir con nosotros. Dios siempre va a estar allí en ese tiempo y en esas circunstancias que se nos puedan presentar. ¿Por qué? Porque es el Señor y es a través del Espíritu Santo que Él nos guía, que Él nos aconseja. ¿Y cómo encontramos ese consejo? Dirán ustedes, y bueno, ¿y cómo? Miren, a través de la palabra de Dios, a través de esta bendita palabra, ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Es por eso tan importante que cuando nosotros queremos buscar más de Dios, queremos tener más crecimiento espiritual, tenemos que estar acorde junto con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces aquí han pasado nuestros pastores, otros invitados que hemos tenido que siempre nos dicen, tenemos que tener siempre cuando nosotros hacemos el devocional, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener, obviamente, primero el corazón dispuesto para esperar que Dios nos hable, pero segundo, tener la Biblia en la mano, tener una libreta de apuntes para poder estar anotando todas esas cosas, para que durante el día podamos estar meditando en todas estas cosas y de esa misma manera poder convertir todo esto en oración para que Dios nos ayude en todas las cosas.
Por eso sabemos que el único que puede mostrar nuestro camino a seguir, el camino que lo va a llevar a uno hacia la vida eterna, solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos haga hoy conscientes de su bondad para que podamos compartir esa bondad con los demás y que de esa misma manera allí podamos ver cómo Dios se va a manifestar en todas esas cosas. Pero también, mis amados hermanos, sabemos que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos también otra característica que es la mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, también podemos mirar que otro sinónimo de mansedumbre es que es humildad, que nosotros podemos mirar que como cristianos eso jamás, jamás, jamás no, nos puede faltar, porque si no hay humildad en cada uno de nuestros corazones, Dios no va a poder obrar, ¿no es cierto? Porque Dios aborrece el orgullo, ¿no es cierto? En donde ese ego que yo tengo que me quiera poner por encima de cualquier cosa, eso Dios no, porque el que tiene que gobernar nuestra vida, el que tiene que reinar en nuestros corazones es Dios. Y la mejor manera de manifestarse es a través de la humildad, de lo que yo pueda mostrarle delante de todas las personas. En Efesios 4:2, les quiero leer en la traducción del lenguaje actual que les leía yo ayer, dice, sean humildes, amables y pacientes y brindes en apoyo por amor los unos a los otros. Qué bonito, ¿no es cierto? El saber que cuando nosotros podemos ver que en este versículo muestra todas esas cosas de la amabilidad, de la paciencia, de ese amor, ¿no es cierto? Y así mismo es que Dios va a tomar el control de todas las cosas. Ser humilde es aceptar que sin Dios nada podemos hacer, hermanos. De verdad que sin Dios nosotros nos vamos a sentir completamente vacíos, ¿no es cierto? Y que gracias a Dios lo tenemos todo. ¿Qué tenemos? Es lo más grande y lo más hermoso que podemos tener, es esa esperanza de la vida eterna. Porque mientras estamos aquí en este mundo terrenal, esto es solamente un paso. ¿Que hasta cuándo va a ser? No sé hasta cuándo vaya a ser, porque para muchos la vida puede ser apenas muy corta. ¿Cuántos bebés nacen y apenas están en este mundo unas horas y fallecen? ¿No es cierto? Y sabemos que aunque Dios haya permitido que existieran en esta tierra solamente hasta inclusive por unos minutos, Dios tiene un propósito para cada uno de esos bebés que permitieron haber nacido en esa familia, porque Dios en todo nos quiere mostrar y darnos una lección de vida. Entonces, asimismo, sabemos que esa esperanza de la vida eterna es lo más seguro que nosotros tenemos y es por lo cual nosotros tenemos que estar trabajando para poder llegar a esa meta. Así pues que también podemos mirar que muchas personas creen que la humildad es sinónimo de baja autoestima y no es eso, mis amados hermanos. De verdad es que eh, nosotros tenemos que dejar que esa humildad se refleje, que Dios es el más importante, el más supremo que nosotros, ¿no es cierto? Ser humilde de verdad es una herramienta y una característica muy especial que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder ser excelentes cristianos. Pero también a lo último dice aquí que el otro tema es tener templanza. La templanza también puede manifestarse como tener ese dominio propio, ¿no es cierto? Tener ese autocontrol. Entonces, esa sí que es otra característica. Dice, vamos a buscar qué dice Gálatas 10:23. Perdón, Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en la traducción del lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Bonita esta traducción del lenguaje actual, ¿verdad?
porque lo muestran de una manera de lo que nosotros realmente vamos a entender de una manera muy sencilla y muy real, ¿no es cierto? Porque dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, claro. La misma palabra de Dios lo dice, pero en un versículo donde dice que Dios nos da esa libertad de hacer lo que nosotros, nos da esa libertad de lo que nosotros queremos hacer, o sea, nos da ese libre albedrío, ¿no es cierto? Pero como dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces, claro, ahí es en donde tenemos que mirar en esas características de poder ser unos excelentes cristianos, ahí es en donde nosotros tenemos que pasar esos filtros, ¿no es cierto? Hoy en día, que está, que está allí donde está donde tenemos como estas redes sociales, por ejemplo, tenemos a mano el internet, así sea en un mismo celular, ¿no es cierto? Entonces allí uno dice, ay, bueno, yo soy libre de hacer lo que yo quiera mirar, por ejemplo. Claro que sí, usted tiene la libertad de mirar lo que quiera, cómo va a pasar sus horas, sus ratos de ocio mirando internet. Pero ojo con eso, mis hermanos, porque como dice aquí en la, nueva, en la traducción del lenguaje actual, dice, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pasar ese filtro en nuestras vidas, de que yo quiero mirar, bueno, hoy esta plataforma de Netflix, hay muchas películas, documentales, series, bueno, todo lo que usted quiera. Lo que usted le va a dar clic, ¿será que va a edificar su vida? Y usted como un buen cristiano tiene que preguntarse eso. ¿Esto que yo voy a ver va a contribuir a mi crecimiento espiritual, a ser mejor persona o al contrario, a dejarme llenar mi cabecita de cosas que para nada son agradables a Dios? Entonces, claro, está en la libertad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, allí es en donde tenemos que mirar que esa característica del autocontrol, Dios nos ha dado esa libertad para elegir qué, el bien o el mal, ¿no es cierto? Por allá en Deuteronomio 30 dice, Deuteronomio 30, 15 dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, mira cuál quieres elegir. Entonces, mire que nos da la libertad cuál queremos elegir, pero al mismo tiempo nos aconseja, mejor váyase por lo bueno, porque si usted se va por lo bueno, pues claro que va a tener un fruto, ¿no es cierto? Un fruto bueno. Entonces, asimismo, cada elección que hagamos tiene una consecuencia, mis amados hermanos. Y allí en este fruto que se llama templanza, que se llama dominio propio, que se llama autocontrol, allí es en donde yo voy a tomar esa elección, pero esa elección tiene que mirar que cada decisión que yo haga en mi vida trae una consecuencia, sea buena, sea mala, va a afectar mi vida presente, mi vida futura, pero también puede afectar a esas personas que están a mi alrededor, a esas personas a las cuales nosotros amamos y tenemos que atenernos a todas esas consecuencias. A diferencia de los animales, Dios nos entregó ese dominio propio, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que podamos controlar nuestros malos deseos, ¿no es cierto? Porque obviamente la vida cristiana no es color de rosas, mis hermanos, porque el enemigo siempre va a estar allí para impedir que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Y qué puede llegar a nuestra vida? Y yo creo que llega en una constante y yo todos los días. ¿Cuántas veces nos podemos ver tentados en un solo día? ¿Cuántas veces? ¿Y es por qué? Porque el enemigo no quiere que yo crezca espiritualmente. El enemigo quiere tentarme, ¿para qué? Para que caiga en la tentación, ¿no es cierto? Entonces allí es en donde el Señor nos da ese dominio propio, ¿para qué? Y nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos tomar control de todas esas cosas, de esos malos deseos. Ahí es en donde está realmente esa fortaleza que necesitamos cada día. Entonces, quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos, pues, ¿qué se puede hacer? Acudir a Dios en oración, que sea nuestro refugio, nuestra fortaleza y que Él es el único que nos puede dar todo lo necesario para salir adelante triunfantes, mis hermanos, porque el que diga que ser cristiano es muy fácil, no. El ser cristiano realmente conlleva unas situaciones difíciles a las cuales nos tenemos que estar enfrentando diariamente, ¿no es cierto?
O sea, pues que si crees que te falta practicar algunas de estas 9 características que acabamos de leer, pues obviamente sabemos que tenemos que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Porque es lo único que nosotros tenemos que hacer, la ayuda de Dios, que sea a través de la lectura de la palabra, de que meditemos en la palabra todo el tiempo y a que estemos orando. Cuando nosotros estemos orando, obviamente pedirle al Espíritu Santo que tome control, que tome control de mi boca, de mis pensamientos, que lo que haya en mi corazón sea agradable a Él. ¿Por qué? Porque no podemos contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Viviendo de una manera indigna, diciendo que somos cristianos, pero resulta que muchas veces decimos, sí, yo soy cristiana, pero el ejemplo y el testimonio, ¿dónde está? Y a eso es que nosotros tenemos que apuntarle en esas características para ser un buen cristiano. Que no es fácil, claro que no, porque es algo que nosotros tenemos que ir perfeccionando todos los días, ¿no es cierto? Uno mira hombres y mujeres de Dios que hablan constantemente de sus testimonios y hay personas que dicen, tengo 30, 40, 50 años en la vida cristiana y sí que me falta crecer espiritualmente. Y uno dice, Dios bendito, si eso lo dicen esas personas que uno ve que se les refleja todo el amor de Dios y todas las cosas que, claro, son humanos y también uno podrá verles uno que otro defecto, pero el verdadero amor hace que que esos defectos los dejemos a un lado porque no son santos, sino que son personas de carne y hueso, personas que tienen que vivir al día a día, que se tienen que enfrentar a esos retos, que se tienen que enfrentar a esos desafíos cuando el maligno sí que los quiere atacar, ¿verdad? Porque obviamente mientras más uno quiere buscar de Dios, muchas veces más son los ataques del enemigo, ¿no es cierto? Entonces, así es que nosotros tenemos que mirar y estar orando todo el tiempo en ese cambio para poder vivir una vida disciplinada, para una vida en donde estemos reflexionando todo el tiempo para todo lo que queremos que honre a Dios. Si hoy no lo hicimos tan bien, si hoy no hicimos tan bien esa tarea, Dios nos dé la oportunidad de que mañana nos dé la nueva oportunidad de comenzar un nuevo día y poder corregir mejor las cosas de las cuales nosotros estábamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, cuando nos sentamos tentados de pronto a ceder a la ira, al, al, al egoísmo, al orgullo, de verdad que podamos considerar cómo Dios nos puede hacer mejores cada día, ¿no es cierto? Y que Dios es el único que puede poner esa gracia especial, esa humildad en cada uno de nuestros corazones, que Dios sea tomando el control absoluto de todas las cosas, mis amados hermanos. Quiero terminar este tiempo leyendo acá en el Salmo 25, cuando uno dice, bueno, qué mejor manera yo puedo estar orando? La Biblia es la mejor manera de mirar cómo yo puedo estar orando. Les he contado anteriormente, como también lo ha contado nuestra pastora María Luisa, cuando uno está aquí estudiando la palabra de Dios, pues muchas veces uno tiene diferentes versiones de la Biblia, ¿no es cierto? Entre ayer y hoy les he leído lo que dice la traducción del lenguaje actual, pero también me gusta mucho la versión de la nueva traducción viviente. Entonces, les quiero leer lo que dice y se puede convertir en esa oración de cada uno de nosotros. Y obviamente, cuando estamos en esa intimidad con el Señor, asimismo podemos irnos guiando por estos salmos y convertirlo en esa oración que agrade a Dios de verdad. Porque Dios ministra nuestros corazones constantemente, pero nosotros sí que podemos administrar el corazón de Dios en medio de la adoración, de la alabanza. Y cuando Dios se place en cada uno de nosotros, que nosotros estamos haciendo las cosas para darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y quiero leerles lo que dice en el Salmo 25. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios, no permitas que me avergüence,
ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a los otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es mi amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Y ustedes imaginan que cuando podamos estar orando, nosotros utilicemos este salmo en medio de la oración, de esa oración personal. Miren, este salmo, mientras uno puede estar orando, le pasa a uno yo creo que mucho tiempo, mientras va cogiendo, va uno desmenuzando cada versículo y pongo todo esto que dice aquí, estos versículos, lo pongo en mi vida personal, lo pongo en mi vida familiar, que sea Dios tomando control de no solamente de mi vida, sino también de mis seres amados, de esas circunstancias por las cuales yo esté pasando. Es el momento en donde yo puedo utilizar ese tiempo en oración para contarle a Dios de pronto por lo que yo esté pasando en este momento. ¿No es cierto? Porque uno muchas veces no le cuenta a nadie las situaciones difíciles que uno pasa porque tal vez uno no quiere cargar a otra persona, porque la solución no está de pronto en ninguna persona, sino solamente en un milagro sobrenatural que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Entonces, si se dan cuenta lo que yo les decía ayer cuando les mencionaba la importancia que es que una característica de un buen cristiano es que esté orando todo el tiempo. Entonces, allí, todo esto que yo les acabé como de volver a refrescarles de lo de ayer y lo que yo les dije hoy, mire que todo va en qué, en función de que todo esto lo convirtamos en oraciones, amados hermanos, que cada día, si nosotros queremos ser de verdad esos embajadores de Cristo aquí en la tierra, nosotros cada día nos enamoremos más del Señor, que cada día busquemos más de su presencia, porque muchas veces comenzamos nuestro día con esos afanes de lo cotidiano, ¿no es cierto? Y muchas veces no sacamos ese tiempo para Dios, para orar, para reflexionar en su bendita palabra, para llenarnos y fortalecernos en nuestros corazones para poder comenzar un día de verdad cogidos de la mano del Señor, con la bendición del Señor, porque como una característica de un buen cristiano es que realmente
nosotros estemos todo el tiempo buscando de la presencia del Señor, mis amados hermanos. Yo quiero terminar ya contándoles que mañana, con el favor de Dios, continuamos con las características de un buen cristiano. Mañana les quiero adelantar de lo que les quiero hablar y les quiero hablar sobre la lealtad, porque muchas veces uno dice, bueno, la lealtad y que puede encerrar todo de la lealtad y porque es tan importante como una característica para ser un buen cristiano la lealtad. Entonces, allí les dejo este tema ya como abrebocas de lo que vamos a hablar mañana para que Dios siga obrando en cada vida, en cada corazón y de verdad que sea Dios tocando cada una de nuestras vidas cada vez que nosotros tenemos esa oportunidad de poder estar buscando de la presencia de Dios. Padre Celestial, gracias infinitas te damos. Gracias, Señor, porque nos das esta hermosa oportunidad en este ratico, Señor, de poder buscar de tu presencia, de aprender más de tu bendita palabra, de poder, Señor, sentirnos desafiados, retados, Señor, a hacer las cosas, Señor, como tú quieres que las hagamos, Señor, siempre para darte a ti toda la gloria, toda la honra. Te pido en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, que tú seas fortaleciendo nuestras vidas, Señor. En este día, Señor, entregamos todas las actividades que tenemos que hacer durante el día, Señor, sin olvidarnos, Señor, que todo el tiempo queremos, Señor, mostrar ese gozo, esa paz, ese gozo, Señor, en nuestras vidas, Señor, para reflejarlos de esa manera a todas las personas que nos están rodando, Señor. Que este fruto del Espíritu Santo de Dios se refleje en cada una de nuestras vidas, en nuestras cosas cotidianas que hagamos. Te entrego cada una de las personas que nos han escuchado en esta mañana, Señor, y que te seas obrando de una manera perfecta. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que tengan un feliz día.